Respira profundo. No te estás muriendo ni te volviste loco. Estás pasando por un ataque de pánico. La primera crisis para varias personas puede ser en medio de una reunión o en una ida al súper y no necesariamente como consecuencia a una situación de estrés o ansiedad en ese momento. De la nada empiezas a sentir una angustia profunda que en cuestión de segundos se convierte en miedo y luego en pánico. Un estado de alerta súbito y desesperante. Respiración agitada sin poder expresar con palabras qué es lo que te está ocurriendo. Debilidad, mareo y hasta una certeza absoluta de que vas a morir. Y como te decía, no estás loco, estás teniendo un ataque de pánico. Se trata de un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la aparición de un sentimiento repentino de miedo extremo acompañado de palpitaciones, transpiración, escalofríos o la sensación de ahogo o desmayo. Entre los problemas de salud mental es el desorden más frecuente. ¿Pero quieres saber qué lo suele desencadenar? ¿Cómo se les puede tratar? No te pierdas este Platícame con la psicoterapeuta Mayren Monge y entérate de todo sobre este padecimiento. Te lo súper recomiendo. Chécalo. Querida Mayren, no sabes qué gusto volverte a tener aquí en Platícame. ¿Cómo estás? Muy bien, Amiel, muy contenta de pues, siempre platicar contigo, es placentero y pues saber que la gente que nos esté viendo pues también pueda disfrutar con nosotros esta charla. Ay, así es, no, de verdad yo feliz, porque además arranco el año contigo, ¿no? Con esta plática que estoy segura que muchos van a agradecer, a muchos les va a servir, porque vamos a platicar de los ataques de pánico y la diferencia con los ataques de ansiedad. Y es importante platicar del tema porque mucha gente pasa por estos ataques y de pronto no tienen ni idea de lo que les está pasando. Vamos a conocer qué son, cómo se sienten, cómo tratarlos y quién mejor que contigo, la verdad, platicar del tema para que pues podamos enterarnos de todo y las personas que los padecen o a lo mejor que no sabían que los estaban padeciendo, ¿no? Que pensaban que tenían otra cosa, pues que se enteren, ¿no? Que tengan toda la información y que, pues, a través de esta plática puedan empezar, digamos, que a dejarlos de sentir o a tratarlos o que les ayude de alguna forma, ¿no? Esa es la intención. Así es. Y entonces, bueno, pues hay que empezar por ahí, porque también piensan que es lo mismo el ataque de pánico al ataque de ansiedad. ¿Si es lo mismo o no es lo mismo? A ver, Amiel, esa pregunta está muy interesante. Ujú. Y fíjate, dentro de los trastornos de ansiedad se encuentran, digamos que varios tipos, Ujú. ¿sí? Los cuales podemos consultar y para mí es muy importante siempre las fuentes de donde consultamos, ¿sí? Claro. En el caso de nosotros como profesionales de la salud, ¿qué hacemos? Consultar justamente en este manual, que Ujú. es el DSM-5, ¿sí? Que Ok. es una guía de consulta que nos da, pues, como esos criterios para poder emitir un diagnóstico. Ujú. Entonces, si está, yo siempre lo digo así, si está escrito en este manual que tiene un fundamento científico y no solamente lo usamos los psicólogos, también lo usan los psiquiatras, ¿no? Ok. Entonces, si está escrito en el manual, existe el trastorno. Si no está escrito como tal, no existe, ¿sí? Y Ok. posiblemente lo estemos confundiendo, ¿sí? Entonces, cuando me hablas de ataques de ansiedad y ataques de pánico, me remito Ujú. a muchos posts que he visto que circulan en redes sociales y cuando se habla de ataque de ansiedad, ataque de ansiedad, en realidad todas las características que suelo ver en esos posts están referidos a características que describe el DSM-5 como un trastorno de ansiedad generalizada. Ok. O sea, si nosotros buscamos ataques de pánico Ujú. en el DSM-5 no lo vas a encontrar como tal, Ok. ¿sí? Pero sí vas a encontrar trastorno de pánico. Vamos a empezar. ¿Qué sería el trastorno de ansiedad generalizada o qué? Creo que la gente lo tiende a confundir con un ataque de ansiedad, ¿sí? El trastorno de ansiedad generalizada es una preocupación, digamos que excesiva, Ajá. una anticipación aprensiva que se produce más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, ¿sí? Ok. Mientras que un ataque de pánico es la aparición súbita, ya sea en un estado de calma Ujú. o en un estado de ansiedad, de miedo intenso, que va a alcanzar, digamos que su máxima expresión en minutos, a mí, ¿sí? Y Ok. obviamente, va a alterar nuestros signos vitales, Ok. ¿sí? Cuando estamos hablando de signos vitales, estamos hablando, pues, del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial. Ujú. Y durante ese tiempo se van a producir ciertos números de síntomas que ahorita, pues, vamos a platicar de qué Así se. es.
pero no es lo mismo, ¿sí? Claro. No es lo mismo un trastorno de ansiedad generalizada que un ataque de pánico. Ahora, te digo, cuando yo veo que mucha gente dice, es que un ataque de ansiedad. No, yo tuve un ataque de pánico. A ver, Exacto. cuando yo les pregunto a qué te refieres, o te digo que veo mucha información en circulación en Internet en general, las características están enfocadas a lo que es un trastorno de ansiedad generalizada, es lo que luego mucha gente llama como un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, perdón, ¿sí? Que ahorita te voy a también compartir características y no es para menos, ¿sí? Cuando estamos hablando de una preocupación excesiva, ¿sí? Que ya es, como te decía, anticipación aprensiva, pues se van a desencadenar también ciertos síntomas que nos van a alterar de alguna manera, nos van a quitar la tranquilidad, por eso se llaman trastornos, ¿no? No porque estemos trastornados mentalmente, estemos locos, ¿no? Porque a veces cuando le dices al paciente es un trastorno de este tipo, así como que la gente se espanta. No, se le llama trastorno porque te trastorna. Claro. El día, ¿sí? O sea, es más simple, ¿sí? Las actividades que estás acostumbrado a hacer habitualmente las dejas de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están estas alteraciones de manera constante en tu vida, ¿sí? Entonces, ya sea que sea un trastorno de ansiedad generalizado o un ataque o trastorno de pánico, en cualquiera de los dos casos, pues obviamente siempre va a ser como una alarma para la persona y para no sentirnos a gusto. En cualquiera de los dos casos, pues sentirnos, digamos que alterados también, pero son cosas, digamos que diferentes. Claro, entonces para entender, por ejemplo, lo que decías, el trastorno de ansiedad generalizado es algo que te va a durar mucho tiempo, es algo que todos los días estás viviendo, como decías, ya has pasado los 6 meses, ¿no? Así es. Que es algo que ya constante, y el ataque de pánico va a ser un momentito. Es correcto. Ok. El trastorno de ansiedad generalizada, ¿cómo lo puedes identificar para que le sea más fácil a la gente? Es una preocupación excesiva, ¿sí? Que ya no la tengo un día. Sí, es constante. Constante, y ya vivo como en esa tensión y va a suceder y es una preocupación. El ataque de pánico sucede en un momento determinado con ciertas características muy particulares que alteran nuestros signos vitales, cosa que no necesariamente va a suceder cuando ansiedad. Solamente trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Pero un ataque de pánico va a ser como que esa característica, esa alteración durante cierto número de minutos en nuestros signos vitales. Ok, ahora te quiero preguntar. Yo leía que 4 de cada 100 personas sufren de ansiedad. De esas personas que sufren ansiedad, ¿cuántas de esas sufren ataques de pánico? Híjole, a mí. Te puedo decir, no tengo un número exacto, pero te puedo decir que una persona que empieza a padecer ansiedad, o sea, un trastorno de ansiedad generalizado, partamos de ahí, y que no es atendida adecuadamente, que no tiene el tratamiento que debe tener, porque muchas veces llegamos tarde, ya o con el psiquiatra o con el psicólogo, porque a veces no sabemos con cuál de los dos empezar. Así es. Tiene más probabilidad de terminar con mucho más facilidad en un ataque de pánico. Claro. ¿Sí? Entonces, si una persona ya está presentando cierta sintomatología ansiosa y no la atiendo, lo más seguro es que en algún momento experimente un ataque de pánico, un trastorno, ¿sí? No es ley, pero sí puedo llegar con más facilidad. Estoy más cerca de la meta, ¿me entiendes? Exacto, claro. Más propenso de... Y al revés, se podría, o sea, alguien que sufra un ataque de pánico, pero realmente sin sufrir trastorno de ansiedad, ¿o no? No, generalmente ya traemos como que un antecedente, ¿no? Así es. Que sea así como que de repente pudiese suceder a mí en situaciones muy particulares, ¿no? En una experiencia, a lo mejor me asaltaron, ¿sí? Y en ese momento perdí el control, me empecé a sentir nervioso, se me fue la respiración, empecé a tener palpitaciones, pero aún así eso, y después de esa situación, yo vivo esa situación, me altero, pero me tranquilizo, ¿sí? Pudiese suceder,
pero a lo mejor al siguiente día o los siguientes días, cada que yo estoy en la calle, en una circunstancia semejante, en el semáforo, donde me asaltaron la vez anterior, otra vez empiezo a sentir inquietudes y demás, pero dentro de los trastornos por ansiedad está el trastorno de estrés postraumático. Entonces, Claro. ahí podemos clasificar, ¿me entiendes? Ujú. Sí puede suceder de repente en una situación que nunca habíamos vivido, sí, pero te puedo decir que generalmente, en mi experiencia, la mayoría de las personas siempre parten de un antes, Claro. a llegar a ese punto, ¿no? Ok, perfecto. Sí, es importante como saberlo y también justo por lo que tú ahorita decías, hay mucha información. Actualmente yo la red que utilizo más es el Instagram, ¿no? Y de pronto, pues sí te encuentras demasiados posts, tanto de especialistas como de no especialistas, que hablan, que ahorita ya están hablando del tema, porque antes a lo mejor no había donde se podían exponer todos estos temas, pero ahorita ya hay y lo que decías, hay a lo mejor información que es de buena fuente, pero luego hay otra información que no es tan buena información y uno se confunde. Entonces, por eso es como bien importante, ¿no? El preguntártelo y así también saber y poder también diferenciar, poder conocer, ¿no? Y además porque bueno, ahorita que vamos a platicar ya de los síntomas, poder realmente entender qué es lo que está pasando. A mí, te puedo decir que hace creo que como un año me tocó ver, por ejemplo, a una chica en un aeropuerto, que yo ahora lo pienso y lo veo, que digo, estaba pasando por un ataque de pánico, pero en el momento en que yo lo vi, yo no sabía, nada más veía a una chica que estaba gritando, que estaba sentada recargada en una pared, pero en el piso, llegó gente a tratar de ayudarla y decía, déjenme, me voy a morir y me siento muy mal y pues obviamente todo el mundo pasa y así, pobre, ¿qué tiene, no? Igual sí, se está sintiendo muy mal, se va a morir, pero uno no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso te decía, es como bien importante conocer de estos temas y me gustaría pues empezar justo con el tema, o más bien con el punto de los síntomas o las señales del ataque de pánico. Ok, fíjate. Ujú, En síntomas, otra vez me voy a remitir toda la ujú, información en cuanto a síntomas que yo te dé ujú. el día de hoy, están directamente en Así este es. manual que tiene un respaldo, pues, científico, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate, mira, dentro de los síntomas o señales principales en un ataque de pánico vamos a encontrar palpitaciones, Ok. ¿sí? Aceleración de la frecuencia cardíaca, obviamente, ¿sí? Sudoración, temblor, Ujú, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, molestias en el tórax, ujú, náuseas o malestar estomacal, sensación de mareo, escalofrío o sensación de calor, hormigueo en algunas partes del cuerpo, ujú, sensación de irrealidad, ujú. miedo a perder el control en ese momento, miedo a morir. Todos estos síntomas los puede tener una persona todos juntos, no necesariamente a mí, hay que Ujú. aclarar, Ok, ¿sí? Porque no siempre son todos. exacto. Hay personas que me remiten 4 o 5 síntomas y es suficiente con 4 o 5 síntomas de acuerdo al DSM-5 para eh, diagnosticarlo como un ataque de pánico. Lo que tú sufriste fue un ataque de pánico, Ok. ¿sí? Entonces, si me permites, hago la diferencia con los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada Sí, para que la claro. gente como que pueda ver esa diferencia. Ujú, Entonces, con el trastorno de ansiedad generalizada existe una inquietud o una sensación de estar atrapado o como lo conocemos generalmente cuando decimos con los nervios de punta, ajá. ¿sí? Facilidad para fatigarte, ¿sí? O sea, apenas está empezando el día, pero tú traes ese pensamiento ahí que te está causando mucha preocupación y entonces o sea, cansa, ¿sí? Claro. Sobre algo que me preocupa, cansa. Dificultad para concentrarme o quedarme con la mente en blanco también, ¿sí? Irritabilidad, tensión muscular, problemas con el sueño. Y Ujú, obviamente estos malestares van a provocar deterioro, pues en áreas como en lo social, en lo laboral, en todas las áreas importantes, ¿no? De nuestro claro. funcionamiento. Ahora, pueden existir algunas semejanzas, por ejemplo, cuando te hablo de tensión muscular, pues la tensión muscular también es más que seguro que la vamos a sentir en un ataque de pánico, ¿sí? Es de las primeras cosas que le suceden al cuerpo, pues, Claro. ¿sí?
Y generalmente las personas que constantemente padecen ataques de pánico me refieren también a que suelen tener problemas con el sueño. Entonces, Claro. pudiese haber semejanzas, ¿sí? Pero si te fijas, Claro. son distintas cosas y los síntomas también tienen como que su particularidad. Así es. No, y también, por ejemplo, un ataque de pánico a lo mejor no se va a sufrir diario, a lo mejor durante mucho tiempo no se sufre y de repente de la nada, es más, sin sentirse a lo mejor en ese momento como con un estrés que uno realmente puede decir, estoy súper estresado y de repente de la nada lo puede sentir, ¿no? Sí, o sea, pueden llegar así de la nada, y justo lo que platicábamos, ¿no? Antes, o qué los puede desencadenar, por Ujú. ejemplo. Ajá, Y es una pregunta bien interesante, Amiel. ujú, Fíjate, muchos de mis pacientes que llegan a terapia me dicen que tienen ataques de pánico de repente sin saber por qué. Me ajá, sucedió o me ha sucedido ya varias veces, pero es que estoy en el súper y voy manejando y empiezo con esas sensaciones. ujú. No identifico por qué. Entonces, eh, pueden aparecer sin que te avisen, aparentemente sí, como en Ajá, este caso, por ejemplo, que yo te platicaba, ¿no? De me asaltan, en ese momento a lo mejor sí puedo tener un ataque de pánico, ¿sí? ujú. En ese momento, pero te puedo decir que generalmente no es como que llegó de la nada, ¿no? Claro, No es algo lógico, digamos. Eh, Algo no puede aparecer sin razón. claro, Estamos de ahí, Amir, ¿sí? Generalmente los ataques de pánico son consecuencia de momentos o vivencias en el pasado, ¿sí? En donde activamos un sistema de alarma dejándonos con una sensación de miedo e incertidumbre, perdón, que está ahí como latente ujú. y que se va a seguir detonando una y otra vez mientras no lo tratemos adecuadamente. Claro, Entonces, puede suceder de la nada, te puedo decir que de la nada no, siempre hay un factor que claro, lo va a detonar. Ahora, cuando yo ya he experimentado varias veces ataques de pánico y no, a lo mejor no le he dado la importancia o no voy con el profesional de la salud adecuado, pues entonces voy a estarlos detonando una y otra vez sin razón aparente para mí, pero ya cuando le escarbamos al claro, paciente encontramos que sí, hay momentos que activaron ese estado de alerta, ¿sí? claro. Porque no es otra cosa más que la activación de un estado de alerta ante un posible Ujú. peligro. Y Así por es, eso la gente tiene sus ataques de pánico. exacto. Entonces, no importa si el peligro es real o es ficticio, porque te puedo decir que en el tema de la ansiedad y los ataques de pánico siempre son ficticios, ¿sí? Siempre son ficticios, salvo que tengamos alguna experiencia como la que hablábamos, ¿no? De la Claro, sal. Pero, pero hablando de términos generales, es un miedo ficticio. ¿Qué sucedió? Que en algún momento en el pasado, alguna circunstancia me lo activó, una vivencia me lo activó, y es como cuando entras a tu recámara y dejas la luz prendida y te ujú, sales y se te olvida apagarla. ¿Qué ajá, sucede? Pues se va a quedar prendida, ¿sí? Haz de cuenta que dejaste la luz prendida, ok, ¿sí? Mientras no bajes el switch, ahí va a va a estar. estar prendida. Entonces, Mm. así suceden nuestros procesos mentales. Es como si se detonara ese estado de alerta y así se quedó. Logramos tranquilizarnos, todo, Claro, pero en realidad nunca lo gestionamos, ni lo claro, sabemos. Tuvimos una mala experiencia, un trauma, una situación difícil y somos expertos también en dejar ciclos abiertos en nuestra vida, sin gestionar adecuadamente, pero el cerebro no se lo olvida. claro. Nosotros aparentemente sí, muchas veces bloqueamos incluso experiencias. Ujú. Ahí, pues ya, le pusimos como cuando quieres tapar el sol con un dedo, ¿no? Así somos Exacto. buenísimos para eso, pero el cerebro no se lo olvida. Entonces, cuando tienes una situación que al cerebro le parece semejante o que le da algún rasgo de igualdad, de parecido, ¡fum! Se detona, Ujú. otra vez el estado de alarma se prende y empiezas con toda esa situación creyendo que realmente hay un peligro cuando no existe. Claro. Entonces, digamos que básicamente eso es lo que sucede. Pero tanto así como que pueden llegar de la nada, No. no. Ok.
Sí, o sea, como dices, hay algo ahí que a lo mejor tú puedes pensar o sea, o a lo mejor cuando uno ya empieza a rascarle, ¿no? ¿Qué lo pudo haber detonado? A lo mejor fue algo que fue hace 6 meses, o sea, ni siquiera tuvo que haber sido el día anterior, ¿no? Pero como dices, estaba ahí el switch encendido y hubo un momento en que se detonó, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, platicar de ellos o escuchar de los síntomas, pues es bien diferente a sentirlos. Ah, total, Este, total. yo no sé, bueno, puedo, con toda la confianza, ¿no? Que te tengo y obviamente, bueno, es bueno también de pronto Partir. ejemplificar, ¿no? Eh, la primera vez que yo tuve uno, porque yo ya obviamente sabiendo qué son, la primera vez no sabía qué me estaba pasando, ¿no? No tenía ni idea de qué pasó, ¿no? Y obviamente era el susto, porque además te entra un miedo, de verdad, un miedo incontrolable, porque no sabes qué estás sintiendo o teniendo, pero ya después pues ya te relajas y que pasa el tiempo y dices, ok, ¿no? Creo que fue esto, ¿no? Creo que me pasó esto, pero realmente en el momento es horrible, o sea, de verdad horrible. La vez digo, la primera vez que me sucedió fue espantoso porque además te encuentras o te pasa en ciertos momentos en los que a lo mejor no estás como en tu casa, ¿no? O sea, como que y te tienes o sea, como que no sabes qué te pasa. También puede ser que la persona con la que estás, pues obviamente tampoco sabe qué te está pasando, ¿no? Entonces es como que se acumulan mil cosas en el momento y la verdad es que como que salir de este momentito es No, horrible, lo ¿no? sientes, son minutos, pero lo sientes como una eternidad, ¿no? Así es, Y así es. y como tú bien lo dices, una cosa es hablar de los síntomas, ¿sí? Ajá. Pero el que lo ha vivido sabe de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, siente uno que uno se va a morir, ¿no? Sí, Alguna vez un paciente literal. con ansiedad me dijo, mira, es que yo siento, Mariana, esto y me empezó a decir todo lo que sentía. Ujú, Obviamente eran ataques de pánico en su caso. Y me dijo, bueno, es que no sé si me entiendas porque seguramente tú nunca has tenido uno. Y le ujú. dije, hello, o sea, ¿qué te hace pensar que yo nunca he tenido uno? Claro, No, pues es que tú eres psicóloga. Le dije, no, o sea, soy psicóloga, pero no soy Dios, ¿sí? Antes que exacto. psicóloga, soy ser humano. Y todos llegamos a tener momentos que nos detonan alguna situación. Y te voy a decir algo, yo también lo viví en algún momento de mi vida. En mi caso se detonó por un padecimiento, una enfermedad. No encontraba yo la razón de eso que me pasaba, ya había pasado por varios especialistas a mí y no le daban. Y Ujú, entonces cada que me venía el síntoma de ese padecimiento, me entraba una desesperación porque decía, es que a lo mejor puede ser esto o puede ser aquello. O sea, al mejor cazador se le va la liebre, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque no me decían qué era, no le encontraban. Ya. Pasé por uno, por dos especialistas, me decían, no, pase a la siguiente ventanilla, no, ¿sí? ajá. Y fue algo muy, que si te digo qué era, te va a dar risa, ¿sí? Era bruxismo, pero ya muy crónico. El bruxismo me estaba causando vértigo, unos mareos que ya eran vértigo. Entonces, Ujú, fui con una audióloga, fui con un neurólogo, o sea, terminé con el cirujano maxilofacial, ujú. ¿sí? Me dijo, me hizo una tomografía, me dijo, es un bruxismo, y no creas que, porque nos sentimos a veces que solo a nosotros nos sucede, ¿sí? Claro, Ok, pero mientras no supe el nombre y apellido, y obviamente tuve mi tratamiento y listo, ¿no? Pero mientras no supe qué exactamente era, cuando yo empezaba a sentir esa sensación de mareo, entraba en un estrés porque decía, no sé qué, si a lo mejor es algo importante y no claro. estoy lista, no sé qué hacer. Y entonces me detonaba ataques de pánico, ¿no? Y entonces imagínate, con el vértigo y luego con el ataque de pánico, o sea, Claro, realmente era una cosa horrible. Y la horrible. primera vez que a mí se me detonó, el cerebro es increíble a mí, porque la primera vez que se me detonó fue a las 3 de la mañana un día. Yo llegué a urgencias porque yo me sentía, ya andaba con el vértigo, pero se me detonó ese ataque de pánico un día a las 3 de la madrugada. Voy a emergencias, me hacen todo, me hicieron estudio. Y así como, ya le van, así casi casi, porque muchas veces incluso en los hospitales así nos tratan, ¿no? Así como que, vete a tu casa, ¿no? Todo está bien, ¿y qué crees que me sucedió?
todos los días, a partir de ese día, se me activaba a las 3 de la mañana. Yo me Uf, dormía y a las 3 de la mañana y empezaba a sentir esa sensación. Y veía el reloj y decía, son las 3 de la mañana. Ya para el segundo o tercer día, dije, a ver, o sea, se me está detonando a la misma hora, esto ya es algo adicional, ¿sí? claro. Cuando me dice el cirujano maxilofacial, con estudios en la mano, mi tomografía, me explicó, me dijo, es bruxismo y lo tienes muy crónico, sí, hay que trabajarlo. ¿Qué crees? Dije, hasta aquí llegó, porque yo sabía que se me estaba detonando un ataque de pánico a partir de eso, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de ahí lo empecé a trabajar, pero ya tenía una conciencia, Miel. Y Claro, también empecé a ser muy, muy fan de estudiar a la ansiedad claro, y de poder ayudar. Y es mucho más fácil entender al paciente cuando también tú lo has vivido como ser humano, claro, ¿sí? Y es padre también cuando tú lo has logrado vencer y te das cuenta que sí existe la manera de desactivar ese estado de alarma. claro, Entonces yo le he puesto como que mucho empeño a estudiar y a profundizar para poder ayudar al paciente, ¿no? Tener claro. metodología para lograrlo, ¿no? Pero, pues obviamente se siente horrible, pues, haciendo alusión, todo este paréntesis que hice, alusión Exacto, horrible y solo el que lo vive lo puede entender. exactamente. Así es, horrible, porque te digo, a lo mejor en mi caso yo ya había escuchado de eso, pero pues uno dice, no, pues pobres a los que les pasa, pero no tienes ni idea, ¿no? Hasta que sientes algo similar o parecido y dices, ay, porque además, lo que te decía, aunque a lo mejor ya medio sepas de qué se trata, es muy diferente el saber la sintomatología a sentirla y vivirla como en carne propia, ¿no? Porque ahí se te olvida que ya hasta lo habías leído, dices, ¿qué me está pasando? Y ahora, por ejemplo, algo de lo que ahorita decías en este paréntesis, que a veces hasta se puede confundir con otra cosa, o sea, porque son tales los síntomas o te puedes llegar a sentir tan mal no sé, en ciertas cuestiones, que entonces a lo mejor puedes pensar que tienes otra cosa, o sea, como que alguna otra enfermedad. Así. Y a lo mejor no pasa nada. Justo hace poquito tuve una plática con otro especialista y decía, ¿cuántas personas que viven con estrés crónico, de repente que se sienten enfermos de todo y vas al doctor y te dicen, pues es que no tienes nada, es solo tu estrés, ¿no? Y esto yo creo que lo vive también pues muy seguido las personas que sufren ya de estos trastornos de pánico. No, y lo peor, Amiel, estarlo sufriendo sin un diagnóstico. Claro. Fíjate, el tormento, yo siempre digo, cuando yo empiezo a sentir algún síntoma, o sea, de lo que sea, tienes Uh-huh, que buscar la ayuda, porque es horrible que se te esté detonando en este caso, por ejemplo, uh-huh. un ataque de pánico una y otra vez, y que tú estés pensando que tienes algún padecimiento cardíaco, que a lo mejor te va a dar una trombosis, Exacto. ¿por qué? Porque confundimos Uh-huh. síntomas y somos muy buenos para echar a volar la imaginación. Entonces eso nos complica todavía más y es una realidad. Durante un ataque de pánico, entre más poder le damos al pensamiento catastrófico, son mucho más intensos todavía los síntomas. Así Entonces, ¿qué es. pasa cuando el paciente ya está diagnosticado adecuadamente, ya está en un tratamiento? ¿Sabes qué? Llega un momento en el que aprendes a reírte, ¿sí? De la situación, porque dices, Claro, ya sé que la ansiedad es un bufón que quiere venirme claro. a asustar, pero nada más. Ujú. Claro. No, y ahorita obviamente vamos a platicar de este punto, por ejemplo, si estás, o sea, cuando ya los puedes reconocer, que es mucho más fácil, digamos, salir de este momento, ¿no? Entonces ya no va a durar lo que duraba en un principio, porque igual ya encuentras la forma de controlarlo, pero en un principio, pues sí es hasta que pues solito te puedes como que relajar y como que entender que, bueno, no estás pasando realmente por algo gravísimo, ¿no? Ajá, o peligroso, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hablabas un poco de la frecuencia. Ujú. Tú viste como qué diario lo estabas viviendo a cierta hora, pero también lo que platicábamos, puede ser que a lo mejor te haya dado uno y ya nunca más te vuelva a dar o que pase mucho tiempo para que te vuelva a dar, ¿no? O sea, no tiene que ser como ni tan regular, ni, o sea, como que depende de la persona. Es correcto, no existe, digamos, que un número preciso, Amiel, ¿sí? Depende Ajá, de cada persona.
Hay pacientes que refieren tener más de un ataque de pánico a la semana, sí, o sea, te estoy hablando de, Qué horror. sí. Otros llegan a tenerlos en las noches y cuando me dicen es que se me detona en la noche. Ok, ¿qué sucedió en la noche? Nos vamos rascándole, ¿me entiendes? Buscando hasta que encontramos qué sucedió. Otros, no de manera constante, ¿no? Pero sí pueden llegar a ser muy frecuentes en algunas personas. O sea, como a lo mejor, no, pues es que una vez al mes. Yo te voy a decir, una persona que tiene un ataque de pánico en su vida y nunca más lo vuelve a tener, ¿sí? Pues va a ser muy difícil que vaya a un proceso terapéutico. Exacto. ¿Sí? ¿Qué sucedió con esa persona? Puede haber sucedido, puede haber varias teorías. Lo sufrí en ese momento, pero lo reconocí, lo identifiqué. Hay personas que son muy analíticas, muy reflexivas, y dicen, a ver, ¿de qué? ¿Por qué? Ah, es que unas horas antes me sucedió esto, ¿sí? Esta experiencia, y entonces como que ¡pum!, hacen un switch muy rápido. ¿Y qué sucede? Tratan de que no se vuelva a repetir el patrón. Claro. Porque si los hay gente que es como que le gusta mucho hacer stop. No es de que ya me pasó, ya me siento bien, y que bueno, ojalá no vuelva a suceder. ¿No? Casi siempre la gente reflexiva podemos decir que son los que a lo mejor alguna vez les sucedió, pero lo identificaron, lo pescaron, tomaron la experiencia, lo trabajaron y dijeron, eso fue lo que... Y cerramos los ciclos. Claro. Digo, ¿no? Que siempre dejamos abierto. Pero generalmente, cuando la persona le da una vez, le da dos veces, ¿sí? Es porque no hemos hecho esa chamba, porque no sabemos cómo, claro. porque no lo sabemos identificar, ¿sí? Todos somos distintos, ¿sí? Entonces, pues va a ser más probable que se les esté funcionando en el futuro. Así es. Ok, ahora, esto es bien importante. Ahorita hablábamos justo, si está alguien pasando en cierto momento ya por un ataque, o sea, que realmente sienten como estos síntomas que, como decías, no siempre van a ser todos, ¿no? Pero sí van a tener, pueden tener algunos. ¿Qué pueden hacer en el momento para tranquilizarse? Ok, mira, existen pues diversas herramientas que nos pueden ayudar en ese momento, ¿sí? Para desactivar el proceso. No curan, ¿sí? Exacto, Siempre las herramientas técnicas que usamos no curan, y eso es importante dejarlo claro, porque resulta ser, Amiel, que en procesos ansiosos, cuando estamos hablando de ataques de pánico, la gente regularmente piensa que con salvar el momento es suficiente, ¿sí? Si bien hay herramientas que nos pueden ayudar, lo ideal es que aparte de aplicar ciertos tips, herramientas que me ayuden a desactivar ese proceso, busque yo ayuda para buscar el origen y desactivarlo forever, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, dentro de esas herramientas, pues está lo que muchos ya conocen y está muy trillado, pero tiene un fundamento que es la respiración consciente. Aprender a respirar en ese momento es muy importante. ¿Por qué, a mí? O sea, no es nada más, y lo quiero explicar porque no es nada más, es que respiro para tranquilizarme, pero sí sabes por qué. No lo sé. Cuando tú respiras pausadamente, haces una respiración consciente, Amiel, el cerebro lo interpreta como vamos a entrar en estado de relajamiento. Entonces, ¿qué es? Un momento, estoy recibiendo una instrucción, vamos a entrar en estado de relajamiento. Okay. Te lo explico así. Sí. Y entonces, cuando tú empiezas a respirar pausadamente, ¿sí? Y para ahí hay diversas técnicas de respiración consciente, no es nada más respirar tranquilo, es aprender a respirar, ¿sí? Claro. Con gente que te enseñe cómo respirar incluso, ¿sí? No nada más, pues respiro más tranquilo, tiene su encanto, ¿sí? Claro. Hacerlo adecuadamente. Cuando lo empiezas a hacer, te empiezas a tranquilizar. Y cuando te empiezas a tranquilizar y el cerebro se da cuenta que no hay peligro real, se desactiva el proceso, ¿sí? Claro. Ahora, ¿por qué es importante la respiración consciente, a mí? Correcta. Porque cuando estamos en un proceso ansioso, generalmente comenzamos a hiperventilar. Exacto. ¿Qué es hiperventilar? Como cuando corres, te vas al parque y luego te sientas un rato en la banca. Exacto. Pero en ese momento no tienes ansiedad, estás y ves pasar al perro.
¿Ves pasar el Claro. no estás ansioso, estás hiperventilando. ¿Qué Ajá. significa hiperventilar? Que le estás metiendo más oxígeno eh, al pulmón del que Ujú. deberías. Y entonces el pulmón, generalmente, no sé si te ha pasado porque tú tienes cuerpo de deportista, que cuando Ujú. corremos, nos cansamos del ejercicio, sentimos incluso como dolor en el pecho. Así Claro, es. Oye, ¿cómo me duele aquí? Y en el proceso ansioso, muchas veces sentimos esa opresión, ese así dolor. es. ¿Qué significa eso? Estoy hiperventilando, estoy metiendo aire de más, oxígeno de más y el pulmón que me está haciendo te empieza a decir, oye, ya no metes tanto aire porque Claro. ya no lo necesito y por eso te duele, ¿sí? O sea, el Ah, cuerpo es sabio, Miel, ¿sí? muy. Ujú. Dios es perfecto en su creación, ¿sí? O sea, te avisa y entonces por eso te duele. Es que es como si tu pulmón ya fuera un globito y ya lo inflaste demasiado, ya está presionándote, ¿sí? El Claro, tórax. Entonces, te duele. Por eso es que la respiración consciente puede ser una gran herramienta en ese momento. Estoy claro. respirando, estoy metiendo aire más, voy a pausar mi respiración, ¿sí? Y Así al es. principio cuesta trabajo. Cuando estás Claro. en un momento de ansiedad, pues díganme cómo, porque por más que quiero, Exacto. es, es aprender y lo vas perfeccionando, lo vas puliendo en el tiempo, ¿sí? Así es. Ahora el primer momento del ataque de ansiedad, de pánico, perdón, no lo vas a, no lo vas a lograr a la perfección, no importa. Aquí el chiste es no claudicar. Claro. Sí, es Entonces, seguirlo practicando. vas haciendo más consciente, ¿sí? O sea, Exacto. así como te expliqué ahorita, a grosso Ujú. modo, por qué es importante la respiración consciente Ujú. y cómo funciona en ese momento la hiperventilación. Fíjate que es como mágico explicarle al paciente qué significa cada síntoma detrás Claro, del ataque. ¿Por qué? Porque la mayoría, o sea, conocen algunas cosas, pero claro, no saben por qué siento entumecimiento, por qué me duele el pecho, por qué claro. siento mareo, por qué siento presión en la cabeza. Todo eso tiene un fundamento. Entonces yo en terapia al paciente le explico con toda la calma Wow. Ajá. qué significa cada síntoma. Cuando tú descubres qué significa cada síntoma, por qué se detona, le pierdes el miedo de alguna manera, ¿sí? Claro, Que cuando lo estás viviendo, dices, ay, estoy hiperventilando. Ah, lo que pasa es que el mareo lo siento porque tengo tensión en las cervicales y no me llega el oxígeno como debería llegarme. O sea, el paciente aprende claro. lo que sucede detrás de cámaras. Y Así entonces es. ya no es lo mismo sentir un dolor en el pecho y pensar me va a dar un ataque cardíaco, Exacto, ¿sí? claro. A decir, es que estoy metiendo mucho aire y mi pulmón me está recordando, oye, ya no metas más aire, ¿sí? Claro. Y es parte, digamos que dentro de la terapia es parte del proceso, por lo menos en mi caso, explicarle eso al paciente que generalmente no se le explica. Ahora, otra herramienta Ujú. importante, ejercitarnos en ese momento, ¿no? Y hay gente, o sea, pacientes y gente que me ha dicho, no, si yo cuando empiezo a sentir alguna sensación de ataque de pánico, me salgo a caminar, ¿sí? Claro. O ¿por qué? ¿Qué sucede con el ejercicio? No es nada más, pues por ejercitarnos, por hacer algo. Es que con el ejercicio también entramos como en un estado de relajamiento, ¿sí? Claro. Cuando tú haces ejercicio, bueno, yo no soy muy de ejercicio, pero cuando hago, por ejemplo, caminadora, cualquier ejercicio que haga, pues yo siento que se me salen los demonios a mí, ¿sí? Claro, sí, claro. Yo tengo sensación. Entonces, eso es por un lado, como que provocamos al cuerpo a entrar en un estado de relajamiento otra vez, ¿no? Eh, y al mismo tiempo entra ahí un factor distracción. En un ataque de pánico, el factor distracción es importantísimo, ¿sí? Porque es como cuando un niño está haciendo un berrinche, imagínate, ¿no? Un Ujú. berrinche así horrible, y de repente le dices, mira una ballena en el cielo. El Claro. niño para de llorar porque o hacemos una cosa, el cerebro es muy ordenado, o Ujú. lloro o veo con asombro la ballena en el cielo. Claro. Entonces, el factor sorpresa, y a lo mejor la lágrima todo el rato se la limpia, ¿dónde? ¿Cómo? Y se le olvidó el berrinche. ¿Sí? Claro. Te estoy poniendo un ejemplo muy simple, Sí, 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 porque sí. quiero que me entiendan, pero lo mismo sucede de alguna manera Ujú. con el factor distracción, ¿sí? Mm.
Ujú. que trates de buscar. Y para eso también existen diversas técnicas. Yo en mi perfil he subido más de un reel, o sea, he subido muchos reels Ujú. precisamente donde doy esos tips o técnicas que nos pueden servir. Exacto. Recurrir también a miel, algún aroma, no sé, que nos guste como un aceite esencial para generar Ajá. tranquilidad. Puede ser, puede salvarte el momento. ¿Por qué? Ok. Por ejemplo, un olor que te guste y que sea relajante. Ah, pues lavanda, por ejemplo, Ujú. lo huelo. ¿Qué sucede? No es nada más de porque sí. Nuestra nariz, todo nuestro sistema respiratorio está muy cercano a nuestro sistema límbico, o sea, la distancia es más corta, ¿sí? Mm. Entonces, está comprobado que cuando nosotros olemos cualquier tipo de aroma que sea agradable, que sabemos desde antes, Ujú. ah, eso me da, o lo huelo y siento así como relajamiento, activa tu sistema límbico, ¿sí? Y si en otro momento te genera tranquilidad, en ese momento no va a ser la excepción. El Claro. cerebro no sabe distinguir entre si es porque estás tranquilo o no estás tranquilo. Él activa igual el sistema límbico Ujú. con ese aroma. Claro. Entonces, también nos puede funcionar en ese momento. Activar la corteza prefrontal a miel, la cual suele bloquearse y deja de accionar la parte racional de nuestro cerebro, la parte, digamos, pensante. eh, Esto lo podemos lograr haciéndonos preguntas para poderlo activar. Y ahorita te voy a Mm. dar un ejemplo de una Sí, pregunta. sí, sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros entramos en un proceso de pánico, el miedo es la emoción que está reinando en ese momento, Ujú. de manera natural, nos sucede con el miedo, nos sucede con el enojo, se desactiva la corteza, ¿sí? Que es la parte pensante. Mm. ¿Por qué se desactiva? Y eso, te digo, es un proceso natural. Se desactiva porque es lo mejor que te puede suceder en ese momento. Porque si tú estás realmente ante un peligro a miel, Ujú. no sé, imagínate, te ponen una pistola aquí. Ujú. Entra el miedo, te paraliza y entonces se bloquea la parte pensante de tu cerebro. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitas accionar en ese Claro. momento. Entonces, me voy a defender o voy a huir. No me puedo, no se puede activar la parte racional pensando, ¿qué calibre será la pistola? Un chico muy grande. Claro. Ay, bueno, o sea, no, ¿sí? Entonces, es intencional y sabio, en ese sentido el cerebro, dice, no, te bloqueo la parte racional para que acciones, porque estás ante un peligro. Claro. De eso se trata. Entonces, como ya sabemos que en un proceso ansioso sucede eso, entonces nos puede ser de gran ayuda activar la parte racional. ¿Y cómo activas otra vez tu corteza prefrontal? Para que otra vez pienses, porque aquí en un proceso ansioso sí nos conviene pensar a miel, Claro. ¿sí? Porque no estamos ante un peligro real. Ujú. Una pregunta muy sencilla es, ¿estoy realmente en peligro? Y esa es pregunta de cajón para mis pacientes. Cuando entra en ese momento, porque es muy sencillo recordarlo, Claro. ¿sí? Más que darles un ejercicio, una herramienta más compleja, a lo mejor se les dificulta la respiración en ese momento. Ok, intenta practicarlo. Pero mientras, ¿estoy realmente en peligro? Ujú. Cuando tú piensas, a ver, ¿realmente estoy en peligro? Otra vez, ¿qué hace el cerebro? Momento, me están preguntando que estamos en peligro. Hace un Claro. análisis. No, no está, a mí él no está en peligro. Otra vez le cuatrapió y fue un ataque de pánico, ¿no? ¿Qué sucede? Desactivamos el proceso. Tú lo dijiste y lo dijiste bien. Podemos usar herramientas eh, para intentar desactivar el proceso antes, o sea, reducirlo. Es correcto. ¿Qué Ujú. sucede si no lo haces, Amiel? Tienes el ataque de pánico, te va a durar lo que te tenga que durar y en el momento en el que el cerebro detectó, hizo un análisis exhaustivo Ujú. si hay peligro o no, cuando dice no hay, se desactiva. Y Claro. entonces empiezas ay, ya estoy respirando tranquilo, dejas de sudar, te deja de doler, empieza a sentir la cabeza normal,
porque ya lo desactivó. O sea, el Claro, cerebro, lo hagas tú o no lo hagas, el cerebro desactiva el estado de alarma cuando claro. descubre que no hay peligro real. Bendito sea Dios, porque si no lo desactiva, Exacto. hay problemas. Pero Claro, no, él sabe hasta qué punto llegar y no dañar. Ah, él está haciendo, el momento que tú tienes el ataque de pánico, él está revisando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ayudamos y le claro, damos, aplicamos alguna técnica en ese momento? Tenemos más probabilidad de desactivarlo más pronto, sufrir menos. claro. Y si lo tratamos en terapia, pues mucho mejor, porque ya no nada más nos Sí, vamos a llegar de herramientas para salvar el momento. claro, Vamos a lograr con el tiempo desactivarlo definitivamente. ¿Se puede? claro. Porque es la pregunta que se puede. Por supuesto que sí se puede, ¿sí? Entonces, digamos que esas serían como que las principales herramientas, las Ok, más funcionales, las más usuales en estos procesos. ok. Eh, Amir. Sí, o sea, y como dices, realmente es saber que sí existen y que sí puedes anticipar, ¿no? El que no pase, o también hacer que aunque te esté pasando, pues sea más controlado, ¿no? Que esto es lo importante. Por ejemplo, ahorita que decías, el cerebro solito lo va a desactivar. Bueno, yo tengo que decir, bueno, el mío se tardó. Me hizo padecer un poquito, ¿no? Pero bueno, obviamente, cuando no sabes qué te está pasando, porque cuando ya sabes, pues es mucho más fácil. Y ahorita lo que decías, que como herramienta en terapia tú das a tus pacientes saber cómo de dónde viene cada síntoma, me parece maravilloso. Justo hace poquito, te platico, en un grupo de Facebook en el que estoy, que son muchas mujeres, alguna chica puso, oigan, ayúdenme con esta pregunta, ¿no? O más bien con sus respuestas. Ujú. Este, ¿Me pueden decir síntomas que han tenido tanto físicos como emocionales muy fuertes sin saber que era ansiedad? Ujú. Y uno sabe la cantidad o sea, Sí, me la imagino. cantidad y además los síntomas o padecimientos, ¿no? O sea, cosas desde muy fuertes como, o sea, no sé, de sí me dolía tal cosa, a lo mejor muy leves, ¿no? Yo Ajá. nunca supe realmente por qué lo preguntó, no sé si porque ella lo estaba estudiando o porque ella lo estaba padeciendo, no sé. Lo que me impactó fue la cantidad de respuestas, la cantidad de síntomas que, o sea, y el descubrir cómo pues sí, que no todo mundo lo vive igual, no todo mundo lo padece igual, ¿no? Pero que al final todas y todos lo pueden sufrir de la misma manera, aunque no sientan lo mismo, lo sufren igual y por eso se me hace tan maravilloso saber que por lo menos tú en tu terapia, pues sí les explicas, ¿no? De dónde viene cada uno, por, como decías, ¿no? Ya sabes que si hay una presión en el pecho, pues no es un ataque al corazón, ¿no? Es solo tu ataque de pánico, ¿no? O por ejemplo, náuseas o debilidad, o sea, como que empiezas a entender bueno, que la debilidad no es a lo mejor porque ya te está fallando las piernas, sino porque igual estás pasando por un ataque de pánico, ¿no? La verdad es que, por eso te decía desde el principio, creo que sí es un tema bien importante y de hecho el día que te pregunté si querías hacer la plática y te dije, si hay tela de dónde cortar, me dijiste muchísimo, ¿no? Imagínate. Exactamente, ¿no? Porque sí es un tema bien importante conocer, hablar, ¿no? Y también, bueno, dentro de estas preguntas importantes te quiero hacer otra. Ujú. Eh, ¿Hay algún riesgo, o sea, o alguna complicación al no tratar como los ataques de pánico? Fíjate, a mí el que está comprobado científicamente que los ataques de pánico no pueden desembocar en que yo después padezca Ah, ok. o en la cabeza, o sea, que me vaya a dar de verdad un derrame, una Ujú, trombosis, todas esas cosas que pensamos, o que me vaya a afectar el corazón y entonces me volví cardíaco. claro. ¿Qué crees? Que no, pero tiene una relación muy estrecha con lo que te decía. Ujú, El cerebro sabe hasta qué punto y en el momento que no encuentra, baja el switch, apaga la luz, ujú. ¿sí? Entonces, no existe realmente evidencia científica de que podamos generar algún padecimiento después de un Ok. ataque de pánico, que quede yo ya mal del corazón para siempre. No. No, Ujú, precisamente porque estamos regulados y no nos damos claro. cuenta, ¿sí? Y cuando lo hemos trabajado adecuadamente, mucho menos a mí.
Hay un momento en el que, mira, no puede ser cuánta gente padece ataques de pánico en el mundo. O sea, está de moda, desgraciadamente, ¿sí? Pues ya la gente, todos los que hemos tenido algún problema con alguna situación con ataques de pánico, pues ya estaríamos cardíacos. O ya Exacto. tendríamos como alguna alteración neurológica, o, ¿sí? O sea, importante. Ujú, Y no es así, ¿sí? claro. Entonces, no existe como que esa relación. Tengo ataques de pánico y entonces me puede convertir en un padecimiento de otra Ok. cosa. No. Ujú. Ok. O sea, obviamente lo ideal es lo que ahorita ya venías explicando. Obviamente tener las herramientas y dentro de estas herramientas, pues es súper importante la terapia, ¿no? O sea, o sea, no te va a pasar algo como decías, ¿no? Que realmente te vuelvas cardíaco o algo neurológico o alguna otra cuestión, pero sí te haría bien o súper bien tratar el problema para más bien ya evitarlo, ¿no? Como decías, sí existe el ya no volverlos a tener. Entonces, pues es Exacto. más bien, para eso es la terapia y para eso es la herramienta, ¿no? Así es. Y es que es Perfecto. como cuando vives tienes un vecino incómodo, Claro. ¿sí? Que es incómodo y es incómodo, pero lo vas sobrellevando y cada que lo encuentras, lo esquivas y haces todo lo posible, ¿sí? Pero ¿a poco no te gustaría no tenerlo de vecino? Exacto. Cambiarte de casa, si tuvieras la Exacto. posibilidad, ¿quieres seguir atormentándote? Ay, no, pues si pudiera me muevo, ¿no? A veces no lo hago, no me muevo porque no puedo, o Exacto. porque lo que sea. No, pero si tuviera la posibilidad, por supuesto que yo no quiero estar padeciendo. Lo mismo, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, si quieres estarlo, pues, salvando, entra en ataque de pánico y hago alguna técnica que me funciona, Ujú. pues está bien, pero qué mejor que lo trabajes de tal Claro. forma que en el mediano plazo, incluso a veces en el corto plazo, porque yo he tenido de todo, Ujú. Amiel, pacientes que se activan muy rápido esos procesos, ese proceso de ansiedad que se le está convirtiendo constantemente en ataque de pánico, los activan muy rápido. Ahí Ujú. tiene mucho que ver también la constancia que ponga el paciente en las Claro. herramientas, ¿no? Y hay otros que les cuesta un poquito más, pero lo desactivan. O sea, el diagnóstico, o más bien se me fue la palabra, Amiel, eh, La recuperación, la la probabilidad sí, probabilidad. Ok. Ujú. es del 100 cuando tú te aplicas. Claro. ¿Implica trabajo, Amiel? Claro. Sí, si no hay soluciones mágicas. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo me lo quito? Me encantaría sacar la bola de cristal, pero no soy bruja, soy psicóloga. Entonces les Claro. digo, no hay respuestas mágicas. Hay que trabajar con las herramientas adecuadas que te dé el profesional en salud mental. Exacto. Por supuesto que se puede. Así es. Así es. Todo está en la constancia y ¿no? Y en el querer, pues realmente hacerlo. Así es. Así es. Oye, ahorita Mayren decías también algo, ¿no? Como que ahorita tanta gente lo padece que parece moda. Y de ahí te quería, por ejemplo, preguntar, ¿no? Ya estamos, no se ha terminado el COVID, pero estamos saliendo de lo que fue la pandemia como tal, el encierro, ¿no? Todo esto. Y yo estaba leyendo que muchas personas a raíz justo de tener COVID como tal, digo, eso no sé si tú tienes esta información, yo lo leí de una doctora en Twitter, Ujú. que ponen que dentro de los síntomas como del post-COVID, que los síntomas que a mucha gente le han quedado o las secuelas, mucha gente está sufriendo ataques de pánico. Yo más bien creería que entonces están sufriendo de una ansiedad, un trastorno de ansiedad, y eso es lo que les provoca como tal el ataque de pánico, ¿no? Así Y es, ¿te que por imaginas? eso tanta gente lo está padeciendo. Es correcto. Ujú, Imagínate tú que de repente de la nada, porque creo que así nos sucedió a todos, ujú, no puedes salir de tu casa. Y si sales con el riesgo, sobre todo cuando inició, ¿no? ujú, La probabilidad es muy alta de morir. Entonces empieza a generar lo que hablamos al principio, una preocupación excesiva, exacto. que se empieza a alargar en los días, en las semanas, ¿sí? La persona sufre contagio, ya trae esa preocupación, esa información de muerte, Ujú, ¿sí? Y lo vive. claro. Pues, obviamente es la gota que derrama el vaso, ¿sí? Y no es de que muchas veces el ataque de pánico se detona justo en el momento de vivir la enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, yo tenía pacientes que me decían, ¿sabes qué? Se me está yendo la respiración. Una vez tuve una paciente, literal, María, no estoy respirando, me estoy asfixiando. Y le dije, me dijo, ya salí positiva a COVID, ya me vio el doctor, pero es que yo me estoy asfixiando.
Y entonces yo dije, vamos a ver si es el pulmón o es ansiedad, ¿sí? Claro. Entonces le ayudé y empezamos a hacer ejercicios de respiración, empecé a platicar con ella y la dejé que fuera haciendo el ejercicio de respiración. De repente a Miel ya no le escuché. Fulanita, fulanita. Yo dije, se quedó dormido, ¿sí? Ajá. Dicho y hecho, a los 10 minutos me marca. Ay, Megan, perdóname, me quedé dormida con el ejercicio. Le dije, tú no tienes ningún problema en los pulmones, porque su miedo es, Exacto, no oxigenar o algo así. hay oxígeno, ¿sí? Ajá. Le dije, tus pulmones están tranquilos, o sea, ten tu monitoreo con tu médico adecuado, Claro. y instrucciones, pero yo te puedo decir que es ansiedad. Porque si fueran tus pulmones, con todo y la respiración, o sea, no hubiera funcionado. Hay una alteración en tus Exacto. pulmones y entonces, pues sí, o sea, pero no es así. ¿Y qué crees? Ah, ok, no le volvió a suceder, Ok. ¿sí? Porque se dio cuenta que no era. Entonces, eso está sucediendo. Y después del COVID, pues, después de haberlo padecido, muchas veces se queda ese estado de alerta que te digo, ¿sí? Claro. Ciclo sin cerrar. Y entonces empezamos a tener ataques de pánico después de, ¿no? Ujú. Una y otra vez. Hay que aprender a cerrar el ciclo, ¿no? Hay que Ok. hacerlo, trabajar en nosotros. Así es, muy, muy importante. Una última preguntita, Mayren, que también leí y que no sé si sea cierto y tú nos vas a decir. ¿Es verdad que, por ejemplo, el consumir cafeína, cigarro, alcohol puede empeorar el que uno tenga ataques de pánico o no? Mira, ya sabemos que hay sustancias que sí nos provocan alteración, Ujú. ¿sí? Hay personas que son muy sensibles a mí, ¿sí? A lo mejor yo me tomo una taza de café a las 12 de la noche, no pasa nada, Así pero a es. otras personas les quita el sueño, hay Ujú. personas que definitivamente no toman café, aunque no tengan ansiedad, ¿eh? No toman café porque me dices que a mí me altera, me empiezo a poner así como nervioso. Exacto. Entonces, partiendo de eso, que hay personas más sensibles y que cada cuerpo es diferente, si tú ya tienes diagnosticado un trastorno de ansiedad, lo ideal sería que si identificas que un café, que tomar alcohol, alguna sustancia, te provoca eso, pues Claro. no lo hagas, ¿sí? O bajes la cantidad de cafecito que te tomas al día. Ya no se diga de alcohol, ¿sí? Que a lo Ujú. mejor si eres muy cafetero, pues bájale, si te has dado cuenta que. ¿Por qué? Claro. Porque vas a exacerbar más, vas a estar más propenso a, es algo lógico, digamos, ¿no? Pero si no eres una persona que tenga ningún diagnóstico por ansiedad, o sea, en ese sentido no tienes ningún problema, bueno, o Ujú. sea, tampoco vas a dejar de consumir café, por ejemplo, ¿no? O Exacto. sea, Ok. aquí más bien hay que identificar. Yo Claro. traigo ya esto, este proceso ansioso, y Ujú. me doy cuenta que si tomo esto, aquello, me pongo más inquieta, bajo el Exacto. consumo o lo evito, ¿no? En Claro. lo que cierro este ciclo. Ok. Perfecto. Esto es muy importante, o sea, realmente es identificar también si algo sientes que te está empeorando esto, ¿no? Y ya. Claro. Ok. No, oye, ¿sabes qué? Algo que también ya se me estaba pasando y sí es bien importante y que te quería preguntar. ¿Cómo Sí. puede ayudar una persona cuando, digamos, su pareja, su hijo, alguien está pasando por un ataque de ansiedad, sobre todo, digo, de pánico, perdón? Te lo pregunto justo el ejemplo que te decía de la chica que me tocó ver en el aeropuerto o alguna vez vi un video en Instagram de una chica que estaba igual pasando por un ataque de pánico y como que se había salido de su casa y estaba lloviendo y la mamá llegó, la vio y lo único que hizo fue acostarse junto con ella en el piso hasta que se le pasara, como agarrarle la mano y decirle aquí estoy, ¿no? Hasta que se te pase. O también hace poquito había visto de Miley Cyrus, vino creo que a México a algún tipo de presentación y que en pleno show empezó a sentir un ataque de pánico y en ese momento entró su mamá y en plena canción la abrazó hasta que ella se sintió tranquila. Pero bueno, en estos casos igual ya hay alguien que sabe qué hacer y cómo apoyar. Alguien que no sabe qué debe de hacer. Fíjate, a mí el que aprender a ser empáticos Uh -huh. es determinante, ¿sí? El factor comprensión, Uh -huh. ¿sí? Lo hace todo. O sea, si Claro. yo veo a alguien, sea mi familiar, sea alguien que no conozco, y lo estoy viendo en una circunstancia, o sea, acercarme y decirle, aquí estoy para ayudarte. Uh -huh. Respira, no te preocupes, cualquier cosa que necesites, enseguida accionamos contigo. Uh -huh.
hacer empatía lo puede cambiar todo, Claro. porque cuando uno se siente así, el que te sientas comprendido, sientes como no estoy solo y esto lo estoy viviendo con alguien de la mano. Si necesito algo de emergencia, ¿no? Ujú. Esta persona me va a ayudar. Y Claro. generalmente las personas que viven ataques de pánico, muchos de ellos, no voy a decir que todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos me dicen, mi familia no me entiende. Exacto. Me empiezan a decir, ay, relájate, otra vez con tu telele, ¿sí? Exacto. No me comprenden, piensan que estoy exagerando y se siente horrible. Solo el que lo vive lo entiende, pero lo ideal sería que cuando estemos en la circunstancia, la mejor forma de ayudar, la mejor Ujú. es que te acerques a esa persona y le hagas saber, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te acerque el aroma que ya sabes que le gusta a la persona? Ujú. Sobarle la nuca, por ejemplo, ¿sí? En esta parte de aquí, a sobar, ¿sí? A lo mejor los brazos, la, tomarle de la mano, Ujú. puede hacer la diferencia, ¿sí? Claro. Porque ya la persona no se siente desprotegida. Claro. Y al mismo tiempo, ese factor miedo, en lo que el cerebro está haciendo todo ese proceso de si estamos en peligro o no, Ujú. también es más fácil que se desactive, ¿sí? Entonces, número uno es eso, Claro. más que otra cosa, porque realmente no podemos hacer demasiado, porque es algo que la persona está viviendo y que va a desactivar en algún momento, Claro. ¿sí? O sea, no te puedes meter en la persona, o sea, no podemos hacer más allá, pero sí dar comprensión, hacer empatía y ponernos en los zapatos de la persona, aunque no tengamos la más remota idea de lo que siente, pero decir, Exacto. bájate, calma, hacerle plática, Ujú. ¿sí? Buscar algún factor que la distraiga, comenzar a hablar con tranquilidad, nada de que, ay, otra vez, porque alteras más a una persona, ¿sabes? Cuando no la Exacto. entiendo, peor todavía, ¿no? En cambio, Sí. cuando dedicas esos minutos a hacer empatía con la persona, sí, aquí estoy, no te preocupes, si te sigues sintiendo mal, eso, te llevamos al doctor. Claro. Ya sabemos que a lo mejor no va a suceder, pero que le digas eso a la persona, ok, entonces todo se empieza. Es lo mejor que podemos hacer también, Así es. utilizar la empatía en ese momento con la persona. Y si conocemos herramientas como la respiración, que el ejercicio, que a lo mejor motivarlo, a ver, respira Claro. conmigo, a ver, vente, vamos a intentar caminar Ujú. juntos, ¿sí? Vamos a intentarlo poquito, ¿sí? Puede hacer la diferencia. Así es. No, y bien importante que también lo sepan los que no lo padecen, porque justo eso, te digo, yo esa vez me quedé muy impactada y como que hasta un poco preocupada cuando vi a esta chica, porque bueno, obviamente yo ya iba corriendo, ¿no? Y nada más ves como el momento y te digo, como que sí llegó seguridad y la trataban como hasta de agarrar y ella pues estaba en el grito y en el me voy a morir y en el, pues sintiéndose fatal, ¿no? Y yo creo que nadie tenía ni idea de que era un ataque de pánico, ¿no? Ujú. Entonces dices, pues es que qué importante es conocer, porque por lo menos dices, ok, no, no pasa nada, aquí estoy, tranquila, ¿no? Pero si no sabes, pues obviamente la gente o trata como de controlar de otra forma o trata de hacer pues lo contrario a lo que debería, ¿no? Sí, es el que te digan, cálmate, Exacto, relájate. Es que claro, no ayuda, así no, es, no ayuda, así al es. contrario. Yo sé que a veces cuesta trabajo y más cuando nuestros familiares son Ujú. propensos a eso y que decimos, ay, otra vez, Exacto. que nos alteran también, ¿sí? Ujú. A nosotros, pero es la mejor manera en que podemos ayudarlos aquí. Así es. Así es, no, súper importante. Y Mayren, yo como siempre, bueno, agradecidísima por estas pláticas, porque la forma en la que nos explicas, bueno, que hasta nos sacas el cerebrito para Sí. enseñarnos perfectamente dónde está todo, no, de verdad, te agradezco muchísimo. Tú ya ahorita lo comentaste, subes muchísima información. Últimamente justo has subido muchísimos reels con todo este tipo de herramientas para los que lo padecen. Pero bueno, aparte de eso, porfa, dinos dónde te pueden buscar para terapia o nada más para encontrar esta información buenísima que compartes. En Instagram, estoy en Instagram y también en TikTok son las únicas dos redes sociales Ok. que manejo y en las dos estoy como ay, Dios, se me trabé, psicoterapia inteligente con doble E al final, así Ok. pueden encontrar mi perfil y ahí dentro de mi perfil pues también encuentran mis datos de contacto para las personas que les interesa muchas veces una valoración, Así ¿no? es.
Entonces, ahí estamos para servirles también. Ay, no, Mayren, muchas gracias. Oye, ¿sigues trabajando en línea o ya todo es presencial? No, yo sigo trabajando en línea, ¿sí? Perfecto, maravilloso. Sí, sí, es maravilloso porque pues llego a personas de cualquier parte del mundo, a mí, Así ¿no? es, exactamente. Incluso, por ejemplo, gente mexicano, latina, que por diversas razones, trabajo, lo que sea, se mueven Exacto, al otro lado del mundo, pero que siempre buscas terapia en español porque la cultura y demás, así es. pues es maravilloso poder hacerlo en línea, ¿no? Entonces, aquí seguimos, Ale, a tus Ay, órdenes. ay, pues te agradezco muchísimo, Mayren. De verdad no sabes qué gusto, qué placer y qué honrada me siento de que estés nuevamente en Platícame. Te mando un abrazo bien grandote y pues gracias por todo otra vez. Contrario, Amiel, te mando un abrazo a toda Igual, tu audiencia y si igualmente. han sentido algunos de los síntomas que hablamos, no lo dejen pasar, porque vivir Claro con que sí. ansiedad no es vida. Ay, Entonces, sí, siempre exacto. estamos a tiempo para solucionarlo, no lo dejen pasar, Así ¿vale? es. Les mando un beso, muchas gracias por el espacio, Amiel. Igualmente. Besos Saludos. también para ti. Gracias por todo. Cuídate mucho. Gracias. Bye, bye.